tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, corte informativo, hoy que es miércoles 14 de junio de 2023. Soy Lorena Sánchez Cabrera y en los próximos minutos tendré el gusto de presentarle la información más reciente generada en el Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola Nidia. Y es así como iniciamos. Reformas al marco electoral deben publicarse 90 días antes de que inicie el proceso electoral para que sean válidas, determina la Corte. Ministro ponente cierra instrucción en las acciones interpuestas contra la segunda parte de las reformas político-electorales. El derecho al medio ambiente sano implica que las autoridades y particulares cumplan con diversas obligaciones para su conservación. Vamos directo con la información porque la Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 46/2022 y acumuladas, en la que declaró la invalidez del decreto por el que se interpretaba el alcance del concepto de propaganda gubernamental y aplicación de sanciones contenidas en los artículos 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 33 y 61 de la Ley de Revocación de Mandato. Ello porque se violó el artículo 105 constitucional, fracción segunda, último párrafo, que establece que las leyes electorales federales y locales deben publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y durante el mismo no podrán realizarse cambios legales fundamentales. El decreto en cuestión realizaba cambios legales fundamentales en materia de propaganda gubernamental, imparcialidad en el uso de recursos públicos y en la aplicación de sanciones, y además fue publicado durante el periodo de veda legislativa de diversos procesos electorales locales y cuando estaba en curso el proceso de revocación de mandato del presidente de la República. Y se cerró el periodo de instrucción de las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de la segunda parte de las reformas político-electorales para dar paso a la elaboración del proyecto de sentencia que sobre este tema votará el Pleno de la Suprema Corte. Ello tras haber concluido el plazo legal de 2 días naturales concedido a las personas demandantes para presentar alegatos finales sin que se haya recibido respuesta. En un acuerdo publicado en los estrados electrónicos de la Suprema Corte, el ministro Javier Lainez Potisek, encargado de elaborar el proyecto de sentencia, notificó que con fundamento en el artículo 68, párrafo tercero de la ley reglamentaria de la materia, se cierra la instrucción a efecto de elaborar dicho proyecto de resolución. El decreto reforma 1.299 artículos de las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales, de partidos políticos, orgánica del Poder Judicial de la Federación y expide la nueva Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. Y la Suprema Corte de Justicia puso a disposición el protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales, el cual contiene los criterios judiciales y los estándares internacionales que son de utilidad a las juzgadoras y juzgadores para hacer efectivo el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas de la comunidad LGBTIQ+. Está disponible para descarga gratuita en el sitio de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte, www.scjn.gov.mx/derechos humanos, donde también encontrará herramientas de apoyo. Y en otros temas, el derecho a un medio ambiente sano no es una mera declaración de buenas intenciones, sino que implica el cumplimiento de diversas obligaciones tanto del Estado como de particulares. Así lo señaló el juez de distrito René Ramos Pérez al participar en el primer conversatorio sobre los avances del Poder Judicial en la tutela efectiva del derecho humano a un medio ambiente sano. El impartidor de justicia explicó que el amparo que otorgó a pobladores del municipio de Jilotzingo, Estado de México, para frenar la construcción de cerca de 20,000 viviendas que afectarían una zona de bosques y de reserva ecológica. Más allá de lo resuelto en esta sentencia, es importante que las autoridades y particulares tengan claro que el derecho al ambiente sano no es un derecho abstracto, ni una mera declaración de buenas intenciones, sino que tiene un impacto real en la toma de decisiones y que implica el cumplimiento de diversas obligaciones concretas a cargo del Estado y también de los particulares.
En más información, el primer tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito determinó que para evitar la violencia obstétrica, las instituciones de salud deben obtener el consentimiento y proporcionar a las mujeres y personas gestantes la información de su estado de salud, así como del feto, el diagnóstico, tratamiento o intervención sugerida para tratarlo, así como los riesgos y efectos inherentes. Lo anterior porque el consentimiento informado es un requisito indispensable para la práctica médica, el cual se basa en la autonomía y libertad de la persona para tomar sus propias decisiones de acuerdo con su proyecto de vida. Es una decisión previa para someterse al procedimiento médico, otorgada sin amenazas ni coerción, adoptada una vez que recibió información fidedigna, comprensible y accesible, con el fin de tomar una decisión libre respecto de aspectos íntimos de su salud, cuerpo y personalidad. Por tanto, la falta de consentimiento informado en temas de salud relacionados con el embarazo, parto o puerperio constituye violencia obstétrica que se expresa en un trato deshumanizador que implica la pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y su sexualidad. Y el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito determinó que para garantizar el derecho de un infante a un entorno libre de violencia, al decretar las medidas de protección previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, procede a atender el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia de la Corte, protocolo que prevé la escucha del niño y niña y que privilegia que quede al cuidado de un integrante de la familia nuclear o ampliada y solo como último recurso alojarlo en un lugar que le resulte ajeno. En estos casos, cuando se impone la medida de protección de separación inmediata del domicilio y traslado de la víctima a un albergue o refugio, el Ministerio Público debe tomar en cuenta lo previsto en dicho protocolo, que dispone la participación directa y voluntaria de niñas, niños y adolescentes en el proceso judicial en el que están involucrados. Y como parte de su campaña para difundir la cultura jurídica en redes sociales, el Consejo de la Judicatura Federal explicó en qué consiste el principio pro persona. Señaló que está reconocido en el artículo 1 de la Constitución Federal e implica que todas las personas juzgadoras deben interpretar todas las leyes y normas de la manera que más favorezca a los derechos humanos. Bajo este principio, el catálogo de derechos humanos no está limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. Es momento de hacer una pausa, pero antes le compartimos las condiciones del clima que nos espera para este miércoles en todo el país. La Conagua pronosticó que en las 32 entidades se prevén temperaturas máximas superiores a 30 grados centígrados, superiores a 45 en Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Mientras que en la Ciudad de México se esperan que lleguemos hasta los 33 grados centígrados. Son las 2 de la tarde con 8 minutos. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más. Al regresar, el Tribunal Electoral emite reglas para regular el trabajo a distancia. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos que regulan el trabajo a distancia, mixto y presencial en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estrategia cuyo objetivo es garantizar que este se realiza de manera efectiva, de acuerdo con los valores y principios del tribunal y con el fin de promover el equilibrio y conciliación de la relación laboral y la vida familiar. Se establece que la jornada laboral será de 9 a 18 horas con una hora de comida. Para su asignación no habrá discriminación, distinción, exclusión o preferencias por razones de género, edad, condición de salud o estado civil, entre otros. Quien realice trabajo a distancia deberá llevar un registro y control de las actividades que lleve a cabo y el tribunal proporcionará las herramientas tecnológicas para su desempeño, entre otras medidas. Las áreas administrativas del Tribunal Electoral contarán con 180 días para armonizar la normatividad interna y procedimientos en sus áreas.
Y en más temas electorales, la Sala Regional Toluca revocó la sentencia del Tribunal Electoral de Hidalgo que había reencausado al Instituto Electoral del Estado la demanda interpuesta por la regidora de Tepehuacán en Guerrero, en la que acusaba discriminación por parte del presidente municipal debido a su condición de mujer indígena. Concluyó que el tribunal local no atendió la solicitud de medidas de no repetición, pues la afectada denunció que las autoridades municipales no entregaron al Instituto Electoral del Estado la información solicitada por el propio tribunal para acreditar dichas conductas e iniciar un procedimiento sancionador contra el edil. Además, señaló que las y los integrantes del Cabildo deben plantear estas cuestiones en sus sesiones a fin de privilegiar su resolución sin la intervención de los tribunales. Al existir un planteamiento en un asunto concreto sobre la necesidad de adoptar estas garantías de no repetición, esto vincula a la autoridad a hacer un pronunciamiento y atender estos planteamientos de si es necesario o no adoptar estas garantías de reparación integral. Y en otra información, de 2018 a la fecha se han registrado 1.096 ataques y amenazas por parte de grupos criminales contra personas del ámbito público o gubernamental, una tendencia que va en aumento, con el 2022 como el año más violento, con 486 atentados, y este año luce peor, pues en enero pasado hubo 62 ataques, 138% más que en el mismo mes de 2022. Así lo expresó Itzel Soto Palma, de la ONG Data Cívica, al compartir el blog Axis del Tribunal Electoral. Algunos datos recopilados en su investigación Votar entre balas. Detalló que la entidad con más eventos de violencia criminal electoral es Veracruz, seguida de Guanajuato, Oaxaca y Guerrero. Las agresiones más comunes han sido asesinato, con 57.6% de los casos, ataques armados 19.4% y amenazas 9.2%. El Tribunal Superior de Justicia de Campeche tomó protesta a 16 nuevos jueces, juezas, secretarios y secretarias, tanto propietarios como suplentes, de los diversos juzgados de conciliación del Poder Judicial Estatal, que fueron seleccionados en concursos de oposición. Juzgadoras y juzgadores del Poder Judicial de Yucatán presentaron las líneas estratégicas de la Agenda de Niñez y Adolescencia para garantizar la protección, defensa y justicia terapéutica de quienes han sido víctimas de violencia. El Poder Judicial de Quintana Roo firmó convenios de colaboración con la Barra Mexicana Colegio de Abogados a fin de impulsar programas y actividades para difundir el conocimiento y la capacitación en temas jurídicos. Se inauguró el Centro Comunitario de Paz y Diálogo del Poder Judicial del Estado de México en la localidad de San Juan Atzingo, municipio de Ocuilán, que brindará apoyo en los procesos de mediación, conciliación y justicia restaurativa. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y continuamos con más información sobre este blog Axis del Tribunal Electoral. El investigador José María Soberanes Díez recordó que hace más de 150 años, en 1869, hubo un intento de juicio político contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por haber otorgado un amparo a un juez, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Sinaloa le había revocado su título profesional al considerar que hubo irregularidades en su labor. La Corte determinó que este acto era contrario a la libertad de trabajo, reconocida en la Constitución. Sin embargo, el Congreso consideró que al inaplicar la ley en que en ese momento reglamentaba el amparo para otorgar la protección de la justicia al afectado, sobrepasó sus funciones y decidió juzgar a los 7 ministros que votaron a favor del amparo. El juicio político no prosperó y tras ello se reconoció que la Suprema Corte es el intérprete final de la Constitución y por tanto tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad de una ley que el Congreso haya aprobado cuando contraviene los derechos protegidos por la Ley Suprema. En otros temas, la mediación es una forma de ofrecer una justicia inmediata y resolutiva capaz de atender las afectaciones derivadas de conflictos entre particulares, coincidieron especialistas durante el 7º seminario de actualización para mediadores privados certificados por el Poder Judicial de la Ciudad de México. El consejero de la Judicatura Local, Ricardo Amezcua Galán, aseguró que la mediación es una herramienta que coadyuva a disminuir los rezagos generados en materia de justicia originados por la emergencia sanitaria.
Por su parte, la consejera Irma Guadalupe García Mendoza enfatizó que una de las principales acciones que lleva a cabo actualmente el órgano judicial capitalino es precisamente la consolidación de la justicia digital. El seminario está dirigido a mediadores privados certificados que deseen renovar su certificación y tendrá una duración de 10 días. Es así como llegamos al final de este espacio, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal de televisión del Poder Judicial de la Federación. No se pierda a las 19:30 horas el avance informativo y a las 20:30 horas el noticiero nocturno. Así concluimos esta emisión. Soy Lorena Sánchez Cabrera y le deseamos que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.